manera. Bueno, y las que están acá adentro las voy a llamar de fase. Bien, ya tengo definido todas mis corrientes, lo único que tengo que ver cuáles son las tensiones aplicadas ahora. Y las tensiones aplicadas van a ser la que tengo entre URS entre UST y la última sería UTR. Entonces, yo acá lo que supuse, que tengo un sistema trifásico, el ejercicio me está planteando un sistema trifásico de secuencia RST de 3 conductores. Sistema trifásico de secuencia RST de 3 conductores y podemos poner que la alimentación es de 110 voltios. Vamos a suponer que la alimentación es de 110 voltios. Bueno, el enunciado lo que me dice acá que los módulos de URS, el módulo de UST y el módulo de UTR valen 110 voltios. Y podemos poner que la alimentación es 110 volts y la cual alimenta a una carga en triángulo de 3 zetas impedancias, ¿no? Iguales, de 3 impedancias iguales, perdón, de 3 impedancias iguales de 5 ohms en módulo y ángulo de fase 45 grados. Y estos son ohm. Bien, entonces yo puedo marcar acá que lo que voy a tener es una impedancia Z
Z, no las distingo porque las tres impedancias son iguales. 5 ángulo 45, 5 ángulo 45 y 5 ángulo 45. Bien, entonces, este es el ejercicio. ¿Mm? Acá tengo la parte del generador. Y acá tengo la parte de la carga. Lo que tendría acá, si yo esto lo divido, acá tendría la carga. Y lo que tengo acá en el medio sería la línea de transmisión, donde está circulando la corriente I sub R, que es la corriente de línea en este tipo de carga. Y acá las corrientes de fase. Bueno, lo que me faltaría para marcar aquí serían las corrientes de fase. ¿Cómo las voy a llamar? Y a estas corrientes de fase, miren la nomenclatura que voy a usar. Corriente I, voy a usar. Y miren lo que voy a hacer. Esta corriente que marqué acá, ¿de dónde viene? Viene de la fase T, viene de T. Esta corriente que está acá viene de T. ¿Y hacia dónde va? Viene de T y va a R. No le pongo, le podría poner I1, I2, I3, le podría poner IA, IB y C, le podría poner otro tipo de nomenclatura, pero ¿por qué elijo esta en particular? Donde primero marco de dónde viene y hacia dónde va. Porque cuando resolvamos gráficamente un circuito, yo identifico enseguida si en un diagrama fasorial es la corriente esta que calculé o la que estoy usando en mi diagrama fasorial es la inversa. Entonces por eso necesito identificarlas de esta manera. Igual, vamos a ver, la corriente acá I va a ser la corriente que viene de R y va a S. Y esta corriente de acá va a ser la corriente que viene de S y que va a T. Así como tengo identificados los sentidos y puse que las corrientes de esta manera cíclica, como les dije, adentro en el triángulo, ya estamos en condiciones de calcular las corrientes. Evidentemente el ejercicio con todos los datos que me da, lo que me pide calcular es las corrientes. Por lo tanto, determinar la intensidad de las corrientes en las líneas. En la línea IR, en la línea IS y en la línea IT. Bueno, ustedes vean de que lo que está pasando acá es que lo que me está pidiendo es calcular
estas corrientes. Las corrientes de línea. Pero de alguna forma, para calcular las corrientes de línea, voy a tener que hacer un paso previo, que es calcular las corrientes de fase, porque vean ustedes lo que pasa acá. Este es un nodo, y en este nodo lo que tenemos aquí es corriente IR entrando al nodo, IRS saliendo del nodo, IRS saliendo del nodo, e ITR entrando al nodo. Lo mismo con el nodo S, lo mismo con el nodo T. Entonces, lo primero que voy a tener que calcular van a ser estas corrientes. Bien, ¿cómo calculo esas corrientes? Vean que es muy fácil calcular esas corrientes porque cada una de esas corrientes es la que pasa por la impedancia de 545, o sea que voy a tener en módulo, un solo valor, y voy a tener a su vez 3 ángulos de fases distintos. O sea que yo, con los datos que tengo acá, módulo de 110 voltios y módulo 5, puedo calcular ya el módulo de la corriente, pero tengo que determinar también los ángulos de fase para resolver este ejercicio analíticamente. Bueno, vamos a ver cómo encaramos esa solución. Y a mí me están diciendo que es una secuencia directa. Bien, entonces, secuencia directa. RST, esto es secuencia directa. Entonces tengo que dibujar las tres tensiones desfasadas 120 grados de acuerdo a esa secuencia. Entonces, como les habría dicho, yo podía dibujar, por ejemplo, una tensión. Vamos a ver dónde ubicamos nuestro triángulo. Vamos a ver dónde ubicamos nuestro triángulo. Si nosotros ubico el triángulo, por ejemplo, paso a dibujarlo. Voy a dibujar las tensiones del generador. A ver si se entiende. Voy a dibujar tensiones que entrega el generador. Entonces pongo acá, esquematizo o dibujo las tensiones entregadas por el generador cuando la fase R pasa por más 90 grados. Bien, ¿cómo serían las tensiones que están separadas 120 grados? Lo que puse ahí es de que la fase R va a pasar justo por 90 grados, suponiendo que yo acá tengo marcado un par de ejes.
acá tendría el neutro, esta sería una tensión URN. Si voy al generador, sería esta tensión la que yo marqué. Pero aquí, estas tensiones, la tensión URN, no la estoy usando, pero yo las voy a graficar en mi triángulo de tensiones. Aquí estaría USN, y por último, por acá, podría poner UTN. Bueno, entonces comencé con la tensión simple o tensión de fase URN, y me dicen que la secuencia, la anoto acá de nuevo, es R, S, T. El sentido de giro siempre es este. Por lo tanto, hacemos siempre lo mismo. Si acá hay el ojo de un observador y la secuencia es R y está girando de esta manera y tiene que ser RST, por acá va a pasar primero R, después va a pasar S y por último T. Significa que a 120 grados, significa que a 120 grados de URN voy a marcar la fase S, y acá estaría marcando la tensión USN. Y a otros 120 grados voy a estar marcando la fase T, y acá tendría la tensión simple UTN. Bueno, les voy a poner acá esta raya así para hacerles notar que son iguales. Son vectores de la misma longitud. Vectores de la misma longitud. Qué difícil. Bueno, de la misma longitud. Y después nosotros habíamos armado con esto, habíamos armado las tensiones que había entre cada una de las fases. Estoy acá en mi generador, y yo acá lo que hice fue marcar cada una de estas que están separadas 120 grados. Eso significa que si yo marco un par de ejes, acá un par de ejes, yo voy a tener entre estos valores, si acá entre R, perdón, acá hay algo que no va, que es S. Entre R y S hay 120, entre T y S hay 120, y entre T y R hay 120. Si yo marco este eje de referencia donde empiezo a contar los ángulos a partir de acá, y acá me representa el 0 grados, y acá abajo los 360 o 2pi en radianes, yo voy a tener que
si empiezo a medir los ángulos en este sentido, para mí los ángulos van a ser positivos, y si los mido en este sentido, los ángulos van a ser negativos. Entonces, yo puedo poner que USN tiene un ángulo de fase de menos 30 grados, UTN tiene un ángulo de fase de 150 grados, menos 150 grados, y URN tiene un ángulo de fase de 90 grados, que esta fue la fase con la que yo inicié el dibujo. Por lo tanto, si recordamos, nosotros hicimos este triángulo y posicionamos a través de restas estos vectores, URS, UST y UTR. Bien, si vamos acá y siguiendo esta nomenclatura que es para esta secuencia, nos encontramos que esos vectores van a estar acá abajo, que los voy a dibujar en rojo. Voy a tener un vector acá abajo, voy a tener otro vector acá, RS, y voy a tener otro vector acá. Bueno, lo que hice acá es construir el triángulo de tensiones del generador. Y ahí puedo sacar los ángulos de fase y todas las tensiones de todos los generadores con la secuencia RST las puedo dibujar de la misma manera, y entonces esta tensión URS, cuyo módulo es 110 volts, nos vamos a encontrar que este ángulo, si este vector lo traslado acá al origen, me voy a encontrar que va a tener este vector trasladado ahí al origen, va a tener un ángulo de 120 grados. Si lo traslado acá al origen, este vector va a tener 120 grados. Si traslado el vector TR al origen, los voy a tener ubicado en 240 grados, que es lo mismo que menos 120 grados. Y por último, el vector ST va a estar a 0 grados. Pues este vector, si lo traslado acá al origen, va a estar a 0 grados. Entonces, este vector que está acá, que es el UTR, va a ser 110 voltios con ángulo menos 120 grados, porque cuento de acá hasta este punto. Este vector dijimos que tenía, que es el que está acá, es este, que es URS, que es 110 con ángulo 120 grados. Y acá abajo, UST, va a ser 110 con ángulo 0 grados. O sea que armando este triángulo del generador, ya tengo las fases, de las tres tensiones, que están aplicadas a las cargas, y puedo calcular estas corrientes, que es muy directo como se calculan estas corrientes, porque es aplicarle el ideón. Por ejemplo, miren, IRS. Entonces vamos a calcular las corrientes
calculamos las corrientes llamadas de fase. Entonces, IRS, directamente la ley de Ohm, va a ser IRS, va a ser URS dividido Z. Bien, vamos a la otra. IST. IST va a ser UST dividido Z. Y la última tensión que tenemos es ITR, que va a ser ITR, va a ser UTR dividido Z. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es los cálculos, y esto sería 110 URS, dijimos que el ángulo era